Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos los verbos contractos en esta clase número 22. Cabe señalar que esto no es nueva materia que vamos a aprender en esta clase, sino que de hecho hay muchas gramáticas que lo que hacen es incluir esta información en algunos apartados al interior de otras lecciones, porque los verbos contractos son algunos verbos que terminan con vocal y que esa vocal al unirse con algunas desinencias que comiencen con vocal van a generar que hayan algunos cambios en estas sílabas. Eh, entonces no es materia nueva que vayamos a conocer. Por lo tanto la clase va a ser bastante corta y solamente se van a dar algunas reglas de contracción para que ustedes cuando vayan viendo los ejercicios también no se extrañen en ver que ciertos verbos quizás no van a tener la terminación que uno intuiría. Como siempre vamos a ver primero el vocabulario. Algunos de los verbos que aquí vamos a ver en este vocabulario justamente se van a dar cuenta ustedes con el resto de las lecciones o también con los ejercicios que vayan viendo en el libro y guía de este curso y que está en la descripción del video. Se van a poder dar cuenta que algunos de estos verbos son justamente aquellos que van a ser objeto de contracción con alguna desinencia. Bien, tenemos agapao, que es yo amo, acoluceo, que es yo sigo, que va a estar seguido por el dativo, Galilaya, que es Galilea, ahí tienen esa palabra que comienza con la gama mayúscula. Deiloo, yo muestro o yo manifiesto, eulogeo, yo bendigo, eujaristeo, yo doy gracias o yo agradezco, zeiteo, yo busco, theoreo, yo miro, yo observo, caleo, yo llamo, laleo, yo hablo, paracaleo, yo exhorto, animo o consuelo, peripateo, yo ando, poieo, yo hago o produzco, proscuneo, yo adoro, stauroo, yo crucifico, teireo, yo guardo, timao, yo honro, fileo, yo amo, y jora, que significa tierra o país. Marcar un solo ejemplo para que ustedes eh, se les haga más fácil asimilar después lo que vamos a ver con los verbos contractos. Cabe señalar que los verbos contractos, como ya lo comenté al principio y lo vamos a volver a ver en las próximas láminas, son solamente algunas contracciones que se generan al unir ciertas vocales, pero cuando ustedes buscan en un léxico o en un diccionario griego, la palabra ustedes la van a encontrar en el diccionario sin contraer. Por ejemplo, fileo es una de las palabras que sufre contracción con algunos verbos, pero ustedes cuando lo busquen en un diccionario siempre lo van a encontrar como fileo, ¿ya? A pesar que en el Nuevo Testamento no lo vayan a encontrar de esa manera, sino que lo van a encontrar contraído. A pesar de eso, en los diccionarios siempre les va a aparecer el verbo sin contraer. Por supuesto, este vocabulario hay que memorizarlo. Vamos ahora a ver los verbos contractos, como ya he adelantado en algunas ocasiones. Y cuando el tema de un verbo en el presente termina con vocal, pueden ocurrir algunos leves cambios al añadir las desinencias, siempre que estas desinencias comiencen con vocal, ¿ya? Es necesario, por lo tanto, conocer las reglas generales de contracción que van a aplicar en estos casos y siempre hay excepciones. Ustedes en el libro guía de este curso van a poder ver, de hecho, algunas excepciones que hay. Yo no las voy a mencionar aquí en el video, son puntuales y se empiezan a reconocer por vista, pero en general las reglas que vamos a ver aplican para la mayoría de los casos. Les vuelvo a repetir que en algunas otras gramáticas se van a encontrar con que esta información está incluida en capítulos, por ejemplo, del tiempo presente, y no como un capítulo aparte. Bien, nosotros lo estamos viendo como un capítulo aparte solamente porque está así estructurado en el libro guía de este curso
y que está en la descripción del video. Es necesario explicitar que lo anterior no ocurre siempre que dos vocales o que una vocal y un diptongo se encuentran juntos. ¿Bien? Hay veces en que nos vamos a encontrar con que una vocal o una vocal y un diptongo se encuentran juntos y que no ocurre ninguna contracción. Así que esto no ocurre siempre que se unen dos vocales. Ya es solamente en algunos casos que vamos a ver a continuación. Esto ya lo había adelantado, que la forma léxica es aquella del verbo no contractado, aunque nunca ocurra en el Nuevo Testamento. Bien, aquí tenemos el ejemplo de fileo y filo que les comenté anteriormente. Bueno, las reglas de contracción se dividen en dos grupos. La primera tiene que ver cuando se unen dos vocales, lo vamos a llamar vocal con vocal. Y la segunda, cuando se une una vocal con un diptongo. Bien, lo vamos a llamar vocal con diptongo. Vamos a ver cada uno de estos grupos y ahora vamos a ver el primer caso, que es cuando se unen dos vocales, que lo vamos a llamar vocal con vocal. Tomé esto tal cual como está en el libro guía de este curso, pero como les comento, hay otra información adicional en el libro guía que ustedes pueden revisar en el mismo. Bueno, el primer caso es cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada. Las vocales cerradas son la iota y la upsilon. Todas las demás vocales son vocales abiertas. Y cuando la vocal abierta viene primero, se combina en un diptongo compuesto de las dos vocales que se han unido. Por ejemplo, cuando tenemos epsilon y se une con iota, tenemos el diptongo ei. Sin embargo, es necesario observar que cuando la vocal cerrada viene antes de la vocal abierta, o sea, que comience con iota o con upsilon, nunca se forma un diptongo. ¿Bien? Así, por ejemplo, en hierón son siempre dos sílabas y nunca un diptongo. ¿Ya? Este primer caso solamente nos está diciendo que cuando se genere esta situación que podemos ver acá, se va a formar un diptongo. Eso quiere decir que la unión de estas vocales hay que tratarlas como una sola sílaba, no como dos sílabas separadas. Sin embargo, visualmente se van a mantener las dos, así que la verdad no nos van a generar ningún cambio visual. ¿Bien? Pero comúnmente lo que va a ocurrir es lo que vamos a ver a continuación, es que hay un cambio visual en donde la unión de las vocales no genera un diptongo, sino que lo que ocurre es que se fusionan y en esa fusión alguna de las vocales se omite, o incluso esta fusión de vocales puede generar que ambas sílabas se transformen en una vocal larga. ¿Bien? Y esos son los cambios que hay que aprenderse porque son más, tienden a confundir un poco. ¿Bien? Pero este primer punto solamente nos está diciendo que la unión de cierto tipo de vocales van a generar un diptongo. Bueno, en el caso 2, dos vocales parecidas forman la vocal larga común a las dos. Por ejemplo, si tenemos que se juntan dos alfa, perdón, estas se van a volver una alfa larga. Va a ser una alfa solamente. Si se unen una epsilon y una eta, esa unión se vuelve eta. Y si se juntan una omicron con una omega, eso se fusiona y solamente se mantiene la omega. Pero, y aquí vienen algunas excepciones, cuando se unen dos epsilon se vuelven ei, epsilon iota. Y cuando se unen dos omicron se vuelven u, omicron upsilon. Bien, y esta regla por supuesto es una excepción a la regla número 2 que vimos antes. Un sonido de O, que ya sea omicron, u, omega, vence a alfa, epsilon o eta. O sea, en esos casos va a prevalecer el sonido de O, ya sea omicron u omega. Sea que el sonido O venga antes o después de alfa, epsilon o eta. Y van a formar finalmente una omega. Por ejemplo, alfa omicron se vuelve omega, epsilon omega se vuelve omega. ¿Ven? Entonces siempre el sonido O va a vencer a alfa, epsilon o eta. Pero, y aquí hay una excepción, cuando se unen epsilon y omicron, o bien omicron y epsilon,
se vuelven U, Omicron, Upsilon. Y finalmente el punto 6, cuando se juntan alfa y eta, o eta, alfa y epsilon o eta, la que viene primero vence a la segunda, solamente en esas tres vocales, y forma su propia vocal larga. Por ejemplo, si tenemos alfa que se une con epsilon y alfa que se une con eta, esa fusión va a generar solamente la vocal A, alfa. Pero si se juntan epsilon y alfa, se va a volver eta, la vocal larga de epsilon. ¿Bien? Esto hay que aprenderlo de memoria. Vuelvo a reiterar, esto nos genera un cambio, una adición en las materias que hemos visto hasta ahora, solamente son algunas excepciones que ocurren al juntar dos vocales, y es importante conocerlas para que cuando ustedes las vean en sus textos griegos no les llame la atención, ¿bien? O sepan de dónde viene. Y el segundo grupo que tenemos de contracciones es cuando hay una unión de una vocal con un diptongo. ¿Ven? Un diptongo son dos vocales que se unen y operan como una sílaba. Y esto igual genera algunos cambios. Una vocal desaparece por absorción ante un diptongo que empieza con la misma vocal. Por ejemplo, y aquí vamos a tener el caso de la vocal con el diptongo. O tenemos la vocal epsilon con el diptongo ei, epsilon iota, se vuelven ei, epsilon iota. ¿Bien? Se absorbe la primera vocal. O cuando tenemos la vocal omicron con omicron upsilon, se vuelven omicron upsilon. Cuando una vocal viene antes de un diptongo que no empieza con la misma vocal, se combina con la primera vocal del diptongo. La segunda vocal del diptongo desaparece a menos que sea iota, que en tal caso se vuelve iota suscrita. Por ejemplo, tenemos acá la vocal alfa con el diptongo epsilon iota, esto se vuelve alfa con la iota suscrita, ¿bien? La epsilon desaparece. Después tenemos otro ejemplo que es la alfa con el diptongo omicron upsilon, y todo esto se vuelve omega, bien, según la regla 1.4 que vimos anteriormente. No solamente la upsilon desaparece, sino que también la alfa se combina con la omicron generando una omega, que eso lo vimos en unas láminas anteriores. O bien tenemos la vocal epsilon con el diptongo omicron upsilon, todo esto se vuelve omicron upsilon. Y en este caso E se combina con la omega según la regla 1.5 que vimos anteriormente, y tenemos que la upsilon desaparece, que es lo que nos está diciendo esta regla de esta diapositiva. Y tenemos acá una pequeña variación, que es que la vocal omicron, cuando está unida al diptongo epsilon iota, y omicron, cuando está unida a eta con iota suscrita, se vuelven omicron iota. ¿Ven? Eso también hay que aprenderlo de memoria, pero forma parte de la misma contracción de verbos que vimos en la lámina anterior. Vamos ahora a ver un ejemplo para que esto pueda quedar más claro y ver cómo afecta la forma real que van a tener algunos verbos cuando ustedes los encuentren en el Nuevo Testamento. Tenemos acá, vamos a seguir con el caso del verbo fileo, que lo van a encontrar siempre como fileo en un diccionario, pero que la forma real varía respecto a lo que intuitivamente uno pensaría a raíz de lo que aprendimos en la formación de verbos del tiempo presente. Tenemos acá la forma real para la primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿verdad? Singular, y después primera, segunda, tercera persona plural. Tenemos al final que hay dos opciones solamente por la nu movible. Esto es una foto que encontré en otra gramática que la quise compartir aquí, y que creo que muestra bien cuáles son los cambios que se producen. Vamos a ver el primero solamente, pero tenemos fileo, que es la forma léxica y que es lo que uno pensaría que genera finalmente el verbo en tiempo presente, pero
por la regla de contracción que vimos anteriormente, el resultado final es filo. Bien, la epsilon desaparece. Y tenemos que esta es la forma real que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Filo y no fileo. Bien, y esto también ocurre con algunas otras vocales. Otros casos se mantienen en otros casos se mantienen alguna vocal y no se contraen. Por ejemplo, aquí la epsilon con ace se mantiene hasta el final y lo único que se elimina es esta epsilon. Bien, así ustedes pueden seguir viendo el resto de los ejemplos de esta diapositiva. Lo importante es memorizar los casos y también no asustarse, genera un poco eh, de novedad al principio, pero la verdad es que hay que acostumbrarse solamente a algunas reglas generales. Bueno, vamos a ver aquí algo que suena parecido pero es distinto, que tiene que ver con las desinencias de algunos verbos que terminan con alfa omega, epsilon omega y omicron omega. Los verbos cuyos temas terminan con una vocal regularmente larga en esa vocal, tanto la alfa como la epsilon alargan a eta, antes de agregar las desinencias temporales. Nosotros ya conocemos algunas desinencias temporales, como la famosa sigma alfa del auristo, la zeta eta del auristo voz pasiva, y así las partes principales de este verbo, por ejemplo, que es timao, que hemos aprendido hasta ahora, son timao, timeizo, y aquí ya hay un cambio. Bueno, y ahí ustedes pueden ver otros ejemplos. Pero, y no timao o timazo. ¿Qué es lo que ocurre? Algunos verbos, particularmente estos que tienen la terminación alfa omega, epsilon omega, omicron omega, van a alargar la vocal, en este caso la alfa y la eta alargan, perdón, y la epsilon alargan a eta, como dice acá está la segunda línea, antes de agregar las desinencias temporales. Entonces tomemos este caso de timeizo. Timeizo está en futuro, es el futuro del verbo timao. Pero uno pensaría que tiene que tomar esta forma, que es timazo, ¿verdad? Pero no, porque la alfa se alarga a eta, que es lo que nos está diciendo esta lámina. ¿Bien? Ocurre lo mismo con deiló, ¿verdad? Que aquí vemos cómo se alarga a omega y no a omicron, que es lo que uno pensaría. Entonces tenemos el verbo deiló, pero cuando lo llevamos al futuro es deiloso, con omega y no con omicron. Bien, es solamente un alargamiento de vocal en los casos que terminan en alfa omega, epsilon omega y omicron omega. Que es muy importante considerar es que el proceso de alargar la vocal final del tema de estos verbos contractos no tiene nada que ver con la contracción, ¿ya? Porque la contracción solo ocurre en el sistema del presente, que es lo que vimos en las láminas anteriores, ¿ya? Esta es una situación particular que ocurre con estos verbos que tienen esta terminación y que alargan su vocal al añadirse las desinencias temporales que ya hemos aprendido. ¿Bien? Suena parecido, pero no es lo mismo. ¿Bien? Bueno, ahora a practicar hemos visto algunos ejercicios. Ustedes pueden ver más ejemplos en el libro, ver también algunas excepciones a la regla que hay y por supuesto hacer los ejercicios que aparecen en el libro guía de este curso que aparece en la descripción del video. Y con esto hemos terminado la clase 22 de este curso de griego del Nuevo Testamento.